Bienvenidos al día de hoy. Pues seguimos trabajando con el tema de los impuestos. En la clase anterior, si ustedes se recuerdan, estuvimos trabajando o vimos la clasificación de los impuestos, que habían impuestos directos, habían impuestos indirectos, y dentro de los impuestos indirectos encontramos el impuesto al valor agregado IVA. Pues el día de hoy vamos a entrar a nuestra parte práctica del curso de contabilidad, a calcular impuestos, pero antes de entrar de lleno con la parte práctica vamos a hacer un breve repaso de algunos conceptos básicos de lo que es el impuesto al valor agregado IVA. Primero empecemos, ¿qué es el IVA? ¿Qué es el impuesto del IVA? Dice acá que el IVA es el impuesto que más dinero genera para el Estado y su característica principal es que lo paga toda persona que compra algún bien o servicio. Muy bien, entonces, ¿qué significa esto? Que el IVA es uno de los impuestos más principales que tiene Guatemala, ya que el IVA es el impuesto que más dinero o más ingreso le genera al Estado. ¿Y quiénes pagan el IVA? Pues al final de cuentas el IVA lo paga el consumidor final. Cada uno de nosotros, usted, yo, cada uno de nosotros somos los que pagamos el impuesto del IVA. Cuando nosotros compramos un producto o pagamos un servicio, esa cantidad que nos cobran o que pagamos por el producto o que pagamos por el servicio, pues esa cantidad ya incluye el IVA. Ahora, ¿cuál es el fundamento legal de este impuesto? Pues el fundamento legal lo encontramos en el decreto 27-92 del Congreso de la República. ¿Qué significa? Que ¿por qué dice guión 92? Significa que este impuesto fue creado en el año de 1992. Luego, pues este impuesto tuvo ciertas modificaciones y estas modificaciones están basadas o están fundamentadas en los decretos 4-2012 y 10-2012, Ley Anti-Evasión 2 y Ley de Actualización Tributaria. Entonces ahí encontramos lo que son los fundamentos legales del impuesto del IVA. Existen dos regímenes del IVA en Guatemala. ¿Cuáles son los dos regímenes del IVA en Guatemala? Pues son dos. Uno es el IVA del pequeño contribuyente. Dos, el IVA del régimen general. El día de hoy vamos a ver, en este video, vamos a ver la parte práctica de lo que es el IVA del pequeño contribuyente. Sin embargo, pues en las clases de la primera unidad vimos una parte práctica. Empecemos hablando pues qué es el régimen del pequeño contribuyente. ¿Quiénes son los contribuyentes que están inscritos en el régimen del pequeño contribuyente? Dice, pequeño contribuyente es aquella persona que trabaja por su cuenta o que tiene una pequeña empresa, cuyas ventas o prestaciones de servicios suman no más de 150,000 quetzales al año. Para inscribirse como tal ante la SAT debe llenar un formulario de solicitud de inscripción que proporciona la SAT. Una vez hecho esto, la SAT le entregará la autorización para que la imprenta le imprima sus facturas. Entonces, ¿cuál es la característica principal del régimen del pequeño contribuyente? Pues uno de los requisitos principales, por así decirlo, para ser pequeño contribuyente es que las ventas al año pues no sobrepasen los 150,000 quetzales. Supóngase que usted tiene un negocio, tiene una su librería o una pequeña empresa. Si sus ventas al año de enero a diciembre no sobrepasan o no son mayores a 150,000 quetzales, pues usted puede optar por el régimen de pequeño contribuyente. Ahora bien, ¿qué pasa si sus ventas al año ya sobrepasan los 150,000 quetzales? Pues usted tendría que hacer un cambio de régimen. De pequeño contribuyente, usted debe cambiarse a contribuyente. Si sus ventas son mayores a 150,000 quetzales, usted debe hacer un cambio. De pequeño contribuyente, usted debe pasarse a régimen general. Entonces, ahora, disculpen acá, chicos. Voy a regresar por acá.
Dice, el pequeño contribuyente, así como todos los demás, está obligado a emitir y entregar la respectiva factura a quien le compre un producto o adquiera un servicio cuyo valor supere los 50 quetzales. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué me está dando a entender esto? Que el pequeño contribuyente está obligado a emitir factura, o sea, a entregar factura a sus clientes, siempre y cuando lo que le compre sea mayor a 50 quetzales. Las ventas mayores a 50 quetzales, el pequeño contribuyente está obligado a emitir una factura. En el caso de ventas menores a este monto, deberá consolidar el monto de las mismas en una sola factura al final del día. Póngase que usted tiene una su librería y durante todo el día del movimiento, pues todas las ventas fueron menores a 50 quetzales. Entonces, pues usted no emitió ninguna factura. Entonces, usted al final del día va a sumar todas sus ventas y esas ventas las va a consolidar en una sola factura. Entonces acá, en el caso de las ventas menores a este monto, deberá consolidar el monto de las mismas en una sola factura al final del día, conservando el original y la copia en su poder. Ahora, pero es importante destacar que si alguien compró servicios o productos por un valor menor a 50 quetzales, pide la factura, el vendedor está obligado a emitírsela. Entonces, ¿qué pasa si llega un cliente a su negocio y le hace una compra menor a 50 quetzales y le pide factura? Pues usted no puede negarse, pues usted está obligado a emitirle la respectiva factura. Además, el pequeño contribuyente debe llevar un libro de compras y ventas en el que se anotan tanto las ventas como las compras efectuadas. Dicho libro debe estar autorizado por la SAT y mantenerse al día. Pueden ser llevados de manera manual o computarizada, mantenerse en el establecimiento o bien en la oficina del contador. Entonces, ¿cuál es el único libro que está obligado a llevar un pequeño contribuyente? Pues únicamente está obligado a llevar el libro de compras y ventas. Entonces lo puede, ya sea que lo mantenga en su empresa, o ya sea que se lo dé a un perito contador para que le lleve la contabilidad. Un dato bien importante que debemos tomar en cuenta en el régimen del pequeño contribuyente es que en la factura del pequeño contribuyente debe haber una frase, una leyenda que diga, dice acá, importante, en las facturas debe estar impresa la frase factura de pequeño contribuyente, no genera derecho a crédito fiscal. Entonces, esa frasecita pues tiene que ir en una parte de abajo de la factura. La tarifa del impuesto del régimen del pequeño contribuyente es del 5% sobre los ingresos brutos totales facturados por las ventas o prestación de servicios de cada mes calendario. Entonces, ¿cuál es el porcentaje del pequeño contribuyente? Pues el pequeño contribuyente va a pagar el 5% sobre sus ventas mensuales. Entonces, ¿qué debe hacer el pequeño contribuyente? Sumar todas las ventas del mes y a ese total le va a aplicar el 5% y ese va a ser el impuesto que va a pagar. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo. Ahora vamos a entrar a nuestra parte práctica. Veamos un ejemplo. Dice acá, la librería Santa Ana está inscrita bajo el régimen de pequeño contribuyente del IVA y para determinar el impuesto a pagar presenta facturas por ventas de 7.200 quetzales y facturas por 1.500 quetzales. Calcular el impuesto a pagar. Bien, jóvenes, es bien importante siempre que estemos hablando del pequeño contribuyente, el único dato que nos va a interesar para calcular el impuesto son las ventas. Las compras no se toman en cuenta porque el pequeño contribuyente no tiene derecho a crédito fiscal. Entonces, vean qué fue lo que hicimos acá. Ventas, 7.200. ¿Por cuánto se multiplica? Se multiplica por el 5%. ¿Cuánto nos da como resultado? 360. Entonces, usted viene, agarra su calculadora y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ventas. En este ejemplo, ¿de cuánto son las ventas? Pues las ventas son de 7.200. Entonces digo acá 7.200. Esas son las ventas. Se lo voy a acercar aquí un poquito más para que puedan ver.
Entonces las ventas son de 7.200 quetzales. ¿Cuál es el porcentaje del IVA? Entonces lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Lo voy a multiplicar por el 5%. Entonces yo vengo acá, 7.200 lo multiplico por, o también lo puede multiplicar por 0.05, que es lo mismo. ¿Y cuánto nos da? Nos da 360 quetzales. Entonces, acá, ese es el impuesto que tendría que pagar esta empresa. Entonces, repito, pues, para calcular el impuesto a pagar de un pequeño contribuyente, simplemente se multiplican las ventas por el 5%. Bien, esta fue una explicación así breve acerca de lo que es el pequeño contribuyente y cómo se calcula el impuesto a pagar.